Por cierto, ¿han practicado, han revisado la ficha de refuerzo? A ver, me comenta antes de empezar. ¿Quiénes sí han practicado el tema de la semana pasada? ¿Quiénes sí han revisado esa ficha? ¿Quiénes se acuerdan cómo calcular el número de moles? A ver, levanta la manito o me va diciendo mediante mensaje o activa su audio. ¿Cómo se calculaba el número de moles? Porque el día de hoy lo vamos a necesitar para el tema de estado gaseoso. Melanie, Ángel, Leticia, María, Farid. ¿Cómo se calcula el número de moles? Gracias, Álvaro. Esa sería la equivalencia, ¿no? Equivale a 6 por 10 a la 23, nos dice tu compañero. Uy, los que no han estado en la clase pasada, no se preocupen que ahorita sus compañeros nos van a decir cómo calculamos el número de moles. A ver, ¿quién se acuerda? Supongamos que tengo 120 gramos de calcio y quiero saber cuántas moles tenemos ahí. Ayuden para sus compañeros que faltaron la semana pasada. ¿Cómo se calculaba el número de moles si tengo 120 gramos de calcio? ¿Quién me dice? ¿Nada? Hoy necesitamos ese concepto. Ah, ya, por aquí. Se divide la masa entre la masa molar. Muy bien, Álvaro. ¿Alguien más que se haya acordado? ¿Cuánto me sale? Ya tu compañero nos dijo. Se divide los 120 entre la masa molar. ¿Cuánto es la masa molar del calcio? A ver con las tablas periódicas. Todos con su tabla periódica busquen al calcio y cuál sería la masa molar del calcio. Si yo tengo 120 gramos de calcio y tu compañero me dice que para sacar el número de moles solo tengo que dividir la masa entre la masa molar. Busquen en su tabla periódica cuánto sería la masa molar del calcio. Muy bien, Álvaro. ¿Y el resto qué pasó? No han revisado la ficha de refuerzo. Tienen que hacerlo para que no se vayan perdiendo. Igual vamos a hacer por ahí un paréntesis para que puedan recordar cómo se calculaba el número de moles. Ahora sí empezamos con el tema de hoy. El tema que vamos a ver el día de hoy está muy relacionado a nuestra vida diaria, porque cuando nosotros decimos, huele rico, o ese olor tan desagradable, cuando sentimos esos olores ricos cuando mamá cocina, esos vapores agradables, o cuando de pronto abrimos la ventana y sentimos un olor desagradable, es porque estamos hablando del estado gaseoso, que es el estado donde nosotros vivimos incluso inmersos. Nosotros vivimos y tenemos al aire ahí presente en nuestra vida. ¿Qué gases ustedes conocen? A ver, cuenten. ¿Qué gas han escuchado? ¿Qué gas conocen? ¿Qué fórmula del gas conocen? ¿Qué representación de gases conocen? Quisiera que me ayuden para ver si es que están ahí atentos. ¿Qué gases conocen ustedes? Cualquiera, puede ser un elemento, puede ser un compuesto, puedes decirme la fórmula, puedes decirme dónde lo escuchaste. Quiero ejemplo de gases. ¿Conocen algunos gases o no? Andrea, Cecilia, Daniel, Yaret. Algunos gases. ¿Qué gases conocen? ¿No conocen ningún gas, chicos? Ni siquiera el oxígeno, que es vital para vivir. Cuando hablamos del estado gaseoso,
Tenemos muchos ejemplos. Por aquí me dicen el monóxido de carbono. Muy bien, María Esther, así es. El monóxido de carbono es un gas que se encuentra en una mala combustión. Es un gas que hace daño al organismo en comparación al otro que me han puesto por ahí, que es el dióxido de carbono. Él también es un gas. Él provoca el calentamiento global, pero no me perjudica de manera directa en la salud, como si lo hace el monóxido de carbono, que son muy parecidos incluso en el nombre, monóxido, dióxido. Hay otro gas que es el que más abunda en el aire, que por aquí me están mencionando, el nitrógeno. Tenemos más nitrógeno en el aire que oxígeno. A veces pensamos que como el oxígeno es tan importante, pensamos que nuestro aire es más oxígeno, y no es cierto. Solo tenemos un 21% de oxígeno en el aire. Lo que hay más, casi un 80%, es nitrógeno. El óxido de carbono, ahí tenemos que especificar porque hay dos. Uno es el monóxido y otro es el dióxido. Aquí también tenemos otros gases. Gases que incluso lo hemos escuchado en algún documental, lo hemos visto en algún documental o al leer por ahí o al mencionarnos en historia, gases que incluso han sido utilizados en guerra. El cloro es un elemento químico que también se utilizó en la Primera Guerra Mundial, pero el cloro es tóxico. Otro de los gases creo que más populares en las guerras es el gas mostaza. Otro de los gases el cual nos dimos cuenta que era muy importante porque estábamos buscando en la época de pandemia el oxígeno, ¿no? Nos dimos cuenta ahí el valor de este gas. Otro de los gases que quizá desde pequeños estamos familiarizados por esos globitos que comprábamos de helio o con helio, ¿no? Entonces, si mencionamos ejemplos de gases, tenemos muchos. Gases que contaminan, gases que se han utilizado en guerras, gases que hacen mi vida más fácil, gases que son importantes para vivir. Y justamente ese es el tema del día de hoy. Pero ¿cómo estarán ahí las moléculas? ¿Ustedes creen que las moléculas que forman a esos gases van a estar quietecitas? A ver, recuerden en el colegio cómo estaban las moléculas o les decían que estaban las moléculas. ¿Ordenadas o desordenadas ahí dentro? ¿Quién se acuerda? Muy separadas, Desordenadas. ¿no? Muy separadas, como que todo un desorden ahí, ¿no? Es algo caótico cuando hablamos del estado gaseoso. Si las pudiera dibujar sería algo así. Vamos a ver si por aquí puedo. Imagínate que en este globito tenemos una por aquí, otra por aquí, otra por aquí, muy separadas a las moléculas y decimos aquí dentro hay un desorden. A mí me hablan del estado gaseoso y pensamos en un desorden. Muy bien, así es. Como una hora de receso, dice, ¿no? Cuando estaban en el colegio y tocaba el timbre, todos desesperados, dispersos, separados. Pero cuando tocaba nuevamente el timbre para regresar y se sentaban, parecían el sólido, ¿no? Más quietecitos estaban. Entonces, todo un desorden hablar del estado gaseoso. E incluso cuando hablamos de sus moléculas, pensaríamos en este GIF, mira, todo un desorden, separados, y decimos que ese desorden lleva un nombre en especial. Ya no vas a estar diciendo solamente los gases son desordenados. En los gases la fuerza de repulsión es mayor a la atracción, están muy separados. Ya no. Ahora tienes que agregarle otras palabras. Vamos a decir que hay un alto desorden o alta entropía. Ese nombre va asociado a desorden. Vamos a decir que están muy separadas o vamos a decir que la fuerza de repulsión es mayor a la atracción. Vamos a decir que hay tanto espacio entre ellas, parece que se odiaran esas moléculas, que hablamos de espacios intermoleculares. Vamos a decir también que hay una alta energía cinética.
pero vamos a decir que son cuerpos, al igual que los líquidos, se van a llamar isotrópicos, porque como hay todo un desorden, cuando quieran medir alguna propiedad, va a dar igual utilizar cualquier dirección. Por eso dice iso, igual, medir en cualquier dirección. Entonces estas son las características que viendo ese GIF las podemos contestar. Si hay un verdadero o falso, yo miro ese GIF y digo, ah, sí me acuerdo. Están separadas, fuerza de repulsión mayor, alto desorden, entropía, cuerpos isotrópicos, alta energía cinética. Estas son más para recordar quizá o ayudarnos con este GIF, porque las otras propiedades, estas de aquí, son más fáciles de recordar. Son propiedades que están ligadas a nuestra vida diaria. Por ejemplo, pasa alguien y yo siento un olor tan agradable de su perfume. O en la época de pandemia nadie salía, ¿se acuerdan? Pero nuestra pelota, nuestra bicicleta, la llanta de nuestra bicicleta estaba como si lo hubiésemos utilizado, todo desinflada. Y estas propiedades a nivel macroscópicos son las que más te preguntan. ¿Cuáles son? A ver. El gas al estar encerrado en una habitación, en un recipiente, ocupa todo el espacio. Es por eso que nosotros si dejamos la válvula abierta de la cocina, sentimos el olor del gas y decimos, uy, abran la ventana, porque sabes que está ocupando todo el recipiente y tienes miedo de que ocurra algún accidente. Esa propiedad se llama la expansión o expansibilidad. No te olvides que los gases siempre, así es, tratamos de no encender ningún cerillo ni nada, ¿no? Ni siquiera la luz, porque ahí también hay un circuito que se enciende, una chispa que enciende. Decimos cuidado, porque sabes que si todo está cerrado y encima no dejaba abierta la válvula del gas, es como tener un recipiente y ahí todo ya está con gas. Esa es por la propiedad expansión o expansibilidad. Tú ya la conoces y sin darnos cuenta nos cuidamos. La compresibilidad. Esta propiedad es la que te permite el transporte de los gases en recipientes que incluso tú lo tienes en casa. Dices, voy a comprar un balón con gas o me vende un balón de gas, dices tú, ¿cierto? Y cuando te lo traen, tú mueves ese balón y te das con la sorpresa de que se siente un líquido. Pero ¿por qué lo llamamos balón con gas, balón de gas? Si cuando yo muevo ese balón se siente líquido. Lo que pasa es que nos venden un gas ya licuado. Lo que han hecho es ejercer una presión para que todas esas moléculas se junten, se junten, se junten y de esa manera disminuyen su volumen y cambia incluso de estado. Ya no se encuentra en gaseoso, se encuentra en fase líquida. Cuando tú abres la válvula se escucha tss, porque otra vez está regresando. De lo que era líquido está regresando a gaseoso, está regresando a su estado natural. Por eso es que muchos escuchamos el tss. Eso significa la salida del gas. El gas estaba ahí dentro en forma líquida por esta propiedad compresibilidad. Esos olores que sentimos es gracias a la difusión. Cuando decimos huele rico, es porque los gases son capaces de viajar, de propagarse y nosotros, gracias al aire, sentimos distintos olores. Pero la difusión no solamente es un gas en otro gas. Cuando destapan la gaseosa, ustedes ven que el gas CO2 empieza a salir. Cuando agitas la gaseosa, sale con más fuerza, ¿cierto? Eso es por la difusión, son capaces de propagarse. Y la efusión es la responsable de que tu llanta esté desinflada, que ese globo se desinfle. ¿Por qué?
Porque sus gases al estar encerrados siempre van a querer salir. Porque todo cuerpo tiene pequeños poros. Y como el gas quiere salir, va a utilizar pequeños orificios o poros. A esa propiedad se le llama la efusión. Cuando el gas sale o pasa por pequeños orificios tratando de salir de un lugar donde hay mucha presión a un lugar donde hay baja presión. Entonces hemos recordado un poco las características que sin querer las conocíamos del estado gaseoso. Ahora nos interesa resolver ejercicios, buscar el espacio que ocupa, saber a qué temperatura se encuentra. Nos interesa saber qué cantidad del gas está encerrado, porque así son las preguntas. No solamente es teoría, sino también nos pregunta qué volumen está ocupando el gas, qué temperatura tiene el gas, qué presión soporta el gas, cuánto se ha almacenado de un gas. Entonces, para poder contestar todas esas interrogantes, muy aparte de la teoría, necesitamos un modelo. Como el gas es todo desordenado, todo caótico, vamos a tener o necesitamos un modelo, necesitamos una teoría que nos ayude a que la resolución sea mucho más rápida de los ejercicios. Y para eso hablamos del famoso gas ideal. ¿Qué es el gas ideal? El gas ideal es un gas hipotético, es un gas teórico, es un gas que se basa en la teoría cinética y que vamos a tomar en cuenta distintos postulados, como por ejemplo, si hablamos de un gas ideal, no vamos a decir que la fuerza de repulsión es mayor a la fuerza de atracción, no, porque aquí no existe, no hay esas fuerzas. Cuando hablamos de un gas ideal, vamos a decir que sus moléculas son como puntitos nada más. Vamos a decir que si chocan no pierden energía, sus choques son elásticos. Si imaginamos de esa manera el gas, ya podemos resolver ejercicios. Porque aquí tenemos una fórmula que de repente la has escuchado o la conoces. El famoso pavo ratón. ¿Alguno de ustedes ha escuchado, ha visto ya esta fórmula? A ver, cuéntenme. El famoso pavo ratón. ¿O nunca lo han visto? Nunca ya. Entonces, lo que van a hacer es anotar. No se llama pavo ratón, pero es una forma de acordarnos, ¿sí? Agarra tu cuaderno, una hojita, y como vamos a empezar a resolver ejercicios, tú vas a anotar. La ecuación se llama ecuación universal de gases ideales, pero para recordarla mejor, utilizamos estas palabras, pues. Pa, la P de pavo, pavo, igual a ratón. Tú lo anotas, si quieres con esa mnemotecnia, si quieres así nada más. Lo importante es que te acuerdes que la letra P significa la presión. Como el gas está encerrado, entonces soporta cierta presión. Esa letra V que está al costadito es el volumen. Como el gas está encerrado, ocupa cierto espacio. 5 litros, 2 litros, 20 litros, 50 mililitros, 200 mililitros. Esa V es de volumen. R. Esa R es una constante que viene de dato. En los exámenes te aparece de dato. Esa letra T hace referencia a la temperatura. Y esta letra N
te va a hacer acordar la clase de la semana pasada, porque esta letra N indica el número de moles. Así que si puedes le tomas un pantallazo, si puedes anotas la fórmula, porque vamos a aplicar la famosa ecuación universal de gases ideales, más conocida por los alumnos como el pavo ratón. Esta ecuación me va a ayudar a sacar la presión, el volumen, la temperatura o el número de moles. Me va a ayudar. Ustedes me avisan si ya la anotaron para poder pasar a los ejercicios. ¿Listo? ¿Quién más? Ya entonces pasamos. Vamos a aplicar. Como ya todos tienen la ecuación, vamos a ver cómo se va a utilizar. Porque hay distintas unidades. Sabemos que el volumen me pueden entregar en mililitros, en litros. Hay tantas unidades para volumen, pero nosotros necesitamos que en la ecuación aparezca en litros. Cuando me hablan de temperatura, de repente agarro mi celular y me dice la temperatura en este momento es de 17 grados Celsius. Pero yo necesito que se encuentre en Kelvin. La presión. La presión puede tener distintas unidades. Quizá en física les han hablado de los pascales. Pero aquí generalmente usamos ATM, que significa atmósfera, y mmHg, que significa milímetros del mercurio. ¿Y cómo voy a saber qué unidades debo utilizar? Puede ser que me olvide, profesora. Si tú te olvidas, vas a mirar la constante. La constante te ayuda a que recuerdes qué unidades debes tener en la presión, en el volumen, en la temperatura. Mira. Vamos a aplicarla, ¿ya? Empiezo. Aquí tenemos un ejemplo para aplicar la famosa ecuación pavo-ratón. Te dice, ¿cuál es el volumen de un gas que se encuentra a 27 grados Celsius y tiene 0,82 atmósferas? Si el número de moles es 6. A ver, vamos a separar. Me piden el volumen. Este numerito 27 es la temperatura. Yo tengo 27 grados Celsius. Esa es la temperatura. Pero recuerda que tú necesitas que la temperatura esté en Kelvin. Entonces siempre le vas a sumar a esos 27, le vas a agregar 273. ¿Cuánto es esa suma? Ayúdenme. ¿Cuánto sale? 300. Muy bien, gracias. Ahora tengo 300 Kelvin. Listo. Ya tengo la temperatura en Kelvin. ¿Cómo hice para transformarla? Solamente le sumé 273. Listo, ya está la letra T. Sigo buscando información. Este numerito de aquí como dice atmósferas, debe ser la P de presión. La letra P de presión, según el ejercicio, es
0,82 atmósferas. Está bien. Puede estar en milímetros de mercurio o puede estar en atmósferas. Eso lo dejo. ¿Qué más tenemos? Aquí hay otro. Este 6 es la N. Es el número de moles. El ejercicio dice que hay 6 moles. Ahora voy a poner la ecuación como era para recordar. Pavo igual a ratón. Ahí está. Tengo la P de presión. Voy a calcular el volumen. Esa es la incógnita. Uy, me falta la R. Porque la temperatura la tengo. El número de moles, que es la N, lo tengo. Voy a sacar el R. Esa letra R puede tener dos valores. ¿Cuáles eran los valores? ¿Lo copiaste? A ver, dime. Hace rato mostré. ¿Alguno de ustedes tomó captura? ¿Cuáles eran esos valores? 0,082 y 62,4. Muy bien. Uno de ellos voy a tomar. ¿Cómo voy a saber cuál de esos valores que me ha dicho tu compañera? Para eso me voy a fijar en la presión. A ver, ¿qué unidades tiene la presión? Ah, la presión tiene la T. Entonces el valor que voy a colocar es el 0,082. ¿Por qué? Porque esa R también tiene unidades. Mira, retrocedo por si acaso no lo hayas copiado. Habían dos valores. Tú vas a agarrar el primero, que es el 0,082, cuando la presión esté en atmósferas. Pero si la presión está en otra unidad, como los milímetros de mercurio, tú tienes que agarrar el 62,4. Entonces, ¿yo qué hice? Me fijé en la presión y agarré este valor. Ahora creo que ya está todo. Vamos a reemplazar. Presión es 0,82. Volumen, no lo sé. El R es 0,082. La temperatura ya la transformé a Kelvin, así que pongo 300. Y el número de moles ya está aquí, es 6. Ustedes van a operar y me tienen que ayudar. ¿Cuánto sale eso? A ver, operen. Con calculadora, se va, se va. ¿Salió? En Oh, total sale 180. 180. ¿Quién más? Sale 180. ¿Quién más me confirma? Si quieren, usen la calculadora de su celular. Si no, pueden hacer esto. Miren. Este de aquí y este de aquí son muy parecidos, ¿cierto? Simplifica o pones 82 entre 100, 82 entre 1000 y te sale 180 litros, ¿ya? ¿Tiene que ser en litros? Sí. Con esto nos damos cuenta cuáles son las unidades. Muy bien, gracias. Vamos a ver qué es lo que hemos hecho. En primer lugar, para que puedas contestar la mayoría de ejercicios que corresponden a estado gaseoso, utilizas una ecuación muy popular. Esta ecuación se llama ecuación universal.
de gases ideales. Aunque los chicos lo recuerdan mejor con el nombre de pavo igual a ratón, donde cada letra que se va a colocar corresponde a algo. Presión. Como el gas está encerrado, de hecho que ejerce una fuerza en determinadas áreas y a eso se le llama presión. Esa presión puede estar en atmósfera o puede estar en milímetros de mercurio. El volumen tiene que estar en litros. Tiene que estar en litros. Y si no está, tú lo transformas. El R, no te preocupes que va a venir de dato. Aquí yo no le he puesto porque quería ver si ustedes están atentos. Y como tu compañera había tomado un pantallazo y dijo que había dos valores, hemos elegido uno de ellos fijándonos en la presión. Pero no te preocupes porque en las evaluaciones va a estar de dato el R. La temperatura, es necesario que la temperatura se encuentre en Kelvin. Si el ejercicio es como este, donde aparecen los Celsius, tú le sumas, mira lo que le sumé, este valor. Y de esa manera vas a conseguir el valor, pero ya en Kelvin, que es unidad del sistema internacional, los Kelvin. El número de moles. Menos mal que en este ejercicio ya venía prácticamente de dato. Si no viene, tú vas a tener que retroceder a la semana pasada y buscar el número de moles con la masa. ¿De acuerdo? Si pueden, lo anotan, copian lo principal, le tomas pantallazo porque voy a colocar un ejemplo más. Ustedes me avisan y si hay dudas, a mí me escriben por interno. Dime, ¿cuál es la pregunta? Sí, claro. Ya. Antes de explicar nuevamente, ya, no te preocupes. Vamos a ayudar a sus compañeros que por ahí estaban dudando. Pero voy a quitar esto, ¿ya? Voy a quitar esto de aquí para que no... Para ver si se acuerdan ustedes. Pregunto, ¿qué unidades debe tener la temperatura? A ver, díganle a sus compañeros, ¿qué unidades? ¿O qué unidad debe tener la temperatura en mi ecuación pavo-ratón? Díganle por favor a sus compañeros, ¿en qué debe estar la temperatura? Muy bien, en Kelvin. Si pueden, le escriben ahí para todos, para que puedan todos ver la respuesta. Y si no está en Kelvin, ¿cómo lo transformo? Imagínate, el día de hoy la temperatura es 20 Celsius. ¿Cómo lo transformo de Celsius a Kelvin? Muy bien, sumando 273. Ya, hasta ahí. ¿Vamos bien con la T de temperatura? El volumen. ¿En qué unidad debe estar el volumen? Díganle a sus compañeros en qué debe estar el volumen. Muy bien, María Esther, en litros. ¿El resto está ahí? En litros, no se olvide. ¿Y la presión? ¿En qué puede estar la presión? ¿En atmósferas o milímetros de mercurio? Vamos a revisar este ejemplo que por ahí me habían dicho que se fue su conexión. Miren, nosotros tenemos aquí variables de estado que son presión, volumen y temperatura. La letra P de presión puede estar en atmósfera o puede estar en milímetros de mercurio. Mientras que la temperatura sí o sí tiene que estar en Kelvin. El volumen tiene que estar en litros. Y si no está, profesora, si me dicen que el volumen es 500 mililitros,
Tú lo divides entre 1000 para que puedas saber cuántos litros. No se olviden, 1 litro es 1000 mililitros. Tienes que transformarlo a litros. ¿Esta R qué es? Esa R es un valor constante que va a depender. Yo voy a agarrar el primer valor, este de aquí, si es que la presión está en atmósfera. O voy a agarrar el segundo valor, si es que la presión aparece en milímetros de mercurio. ¿Ya? Vamos a poner a prueba con uno más, a ver si me han entendido. Antes de pasar a un pequeño descanso, ustedes tienen ahí un ejercicio más. Quiero que lo intenten, lo revisen. Y si alguien tiene la respuesta, lo puede colocar. Le agregas 273 para que puedas pasarlo a Kelvin. A ese valor que te han entregado le sumas 273. Bueno, ya lo han leído, ¿cierto? Antes de que yo lo resuelva, vamos a pasar a un descanso de 5 minutos. Y mientras tanto, los que quizá ya la tienen ahí, todavía guardan su respuesta. Sí, claro. Vamos a hacer una pausa, una pequeñísima